Hoy quiero compartirles el tema El amor nos hace entendidos. Para eso los invito a que vayamos buscando el libro de Deuteronomio, el capítulo 29. Cuando leamos las palabras de este libro, de este capítulo y específicamente el versículo 29, veremos que los misterios de Dios, esos que nos inquietan, que nos hacen buscar más y en los cuales a veces podemos no solo deleitarnos, sino también hasta afanarnos porque queremos más y más y más. Estos secretos están al acceso de todos aquellos que tienen una disposición muy especial y han tomado una decisión muy especial y sostienen una decisión y es amar a Dios. Vamos a leer entonces Deuteronomio 29 y dice así: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pero, ¿quiénes somos esos nosotros que tenemos hijos que pueden recibir las cosas secretas de Dios? Los que al mismo tiempo somos hijos de Dios. ¿Los secretos de Dios son para todos? No. ¿O son entendidos por todos? No. Y por eso vemos muchas personas que con incredulidad, con palabras duras muchas veces, niegan a Dios, niegan su verdad e incluso se burlan de Dios y de su verdad. Pero en Juan capítulo 1 se nos dice que hay quienes sí reciben a Dios, a su amor, reciben su voluntad y la pueden comprender. Pero para yo recibir las cosas secretas que pertenecen a nuestro Dios, primero yo tengo que recibirlo a Él. Es un acto recíproco. Yo recibo a Dios, recibo a su Hijo y entonces soy apto para recibir sus secretos. Vamos a Juan 1, versículos 11 y 12 y dice así: A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, los que actualmente le reciben, creen en su nombre, se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios y con esa potestad entonces se accede, se comprende todo aquello secreto de Dios. Y vamos a verlo exactamente porque no es porque recibimos un poder mágico y ya nada más, es porque nosotros hay algo que nos permite conocer la voluntad de Dios y también hay algo que nos impide y que es quitado. Es que al yo recibir al Señor como mi Señor, algo se me quita. Y eso está en Hechos 3. ¿Qué es lo que yo pierdo? Recuerden que el Señor nos habla que Él nos quita el velo. Pero ¿cuál es el velo que a mí no me permite entender las cosas secretas que pertenecen a nuestro Dios? Pues lo vemos claramente en Hechos 3, versículos 19 y 20. Son palabras de Pedro en un discurso magistral por el cual inició un ministerio haciendo que muchos se convirtieran. Dice así Hechos 3, 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Bien, a los arrepentidos, a los que dicen ya yo no quiero que este pecado sea quien marque las pautas de mi vida, o este libro de pecados, esta constitución con leyes pecaminosas que han regido mi vida hasta hoy. Me arrepiento de que esos pecados hayan dirigido mi vida y me convierto a la voluntad del Señor. O sea, me niego a mí mismo, entrego esas armas y entonces en ese momento son borrados nuestros pecados y el Cristo que fue anunciado entonces viene a mí, dándome su espíritu. Aquí comenzamos a comprender que esas cosas secretas, que es la nueva voluntad, la nueva identidad que nos da Dios y que nos permite conocer sus cosas secretas, se nos da en el momento en que lo recibimos a Él, pero para recibirlo a Él dejamos de recibir otras cosas, las ordenanzas de nuestros pecados. O sea que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero ¿a quienes les revela esas cosas secretas? A quienes lo aman. Y esto lo vemos también en Juan 3. Vamos a ver por qué todos podemos escuchar la palabra de Dios, mas no todos la recibimos. ¿Qué es lo que me nubla a mí el entendimiento? ¿Qué es lo que a mí no me permite entender? Para que crezcamos entonces en lo que nos hace entender.
para que no descuidemos lo que nos hace a nosotros entender a Dios y sus principios y el fin de toda su palabra. Dice Juan 3, específicamente versículos 19 al 21, lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí vemos evidentemente que el Señor vino para quedarse, vino para establecer su evangelio, porque se quedó a través de la palabra de todos los profetas. Él ahora mismo está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, pero está viviendo por medio del Espíritu Santo colocado en cada persona que se ha arrepentido, se ha convertido y manifiesta las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz resplandeciente, y por esto él ahora está haciendo su obra. Pero ¿quiénes no pueden conocer su obra? Los que, viendo que él vino al mundo, aman más las tinieblas. Ama las tinieblas más que la luz porque sus obras eran malas y quieren que sus obras sigan siendo malas. Y por eso es que el mismo Señor Jesús, porque estas son palabras de Jesús a Nicodemo en esa reunión magistral, esa conversación magistral y que tiene tanta enseñanza para nosotros, le dijo: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Pero ¿por qué no viene a la luz? Para que sus obras no sean reprendidas. Por eso es que mucha gente no quiere escuchar la palabra de Dios porque le reprende a sí misma. Entonces esas personas que sus acciones son reprendidas por la palabra de Dios y no quieren escucharla es porque aman las tinieblas. Entonces no puedo entender la voluntad de Dios mientras que yo esté enamorado de las tinieblas, mientras que tenga un noviazgo, un idilio, un matrimonio con las tinieblas. El amor a Dios que nos hace arrepentirnos de amar la maldad, entonces nos hace entender el propósito. En mi vida práctica hubo cosas que no entendía al principio porque estaba muy enamorado de mi visión carnal de las cosas. En la medida que fui renunciando por amor al Señor a esa visión de las cosas, entonces pude comprender por qué el Señor a nosotros nos dice: guárdate, líbrate de impureza sexual. ¿Por qué el Señor me dice a mí: perdona a tu enemigo? ¿Por qué el Señor me dice a mí que guarde mi mente de malos pensamientos? Que ni siquiera adultere en mi mente, que no me embriague porque en eso hay disolución. Cuando yo comienzo a amar al Señor, pero primero que todo arrepintiéndome de amar a las tinieblas, porque para yo amar a Dios tengo que dejar de amar las tinieblas, decir: estas tinieblas no pueden prevalecer en mi mente, entonces comienzo a ser entendido. Si hay un principio, un mandamiento que yo no entiendo, es porque allí todavía tengo los ojos puestos, los ojos y mi amor en lo que dice mi pecado. Dice Amós 3, en el versículo 7, libro del Antiguo Testamento, que el Señor hace muchas cosas que nos muestra a nosotros los que le amamos. Dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero ¿quiénes son sus siervos? Los que les sirven. Les sirven porque ya no les sirven al pecado. ¿Quiénes son los profetas? Los que muestran la voluntad a los hombres. La voluntad de Dios a los hombres la anuncian. Pero la anuncian porque la aman. Pero primero porque les sirven a esa verdad. A sus siervos los profetas. No a sus profetas y ya, porque anuncian como voceros autorizados a una empresa porque le paga el salario. No, porque les sirven a la verdad. Porque se rinden a la verdad. Porque no responden o no sirven a sus pecados. Efesios 3, versículo 5, nos dice que misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Los secretos son revelados a sus santos, a los apóstoles, a los que establecen iglesia en su casa, a los que anuncian la palabra de Dios, porque apóstol es quien anuncia el evangelio donde no se ha escuchado y donde allí se convierte su lugar en casa. Usted hace el apostolado en su casa cuando en ese sitio, en ese hogar, en esas vidas no está la luz de Cristo porque ni siquiera se conoce el evangelio, pero usted por amor comienza a mostrar, por amor a Cristo comienza a mostrar ese evangelio, viviéndolo usted y por eso con autoridad enseñándolo. Pero estos misterios son conocidos, se nos revelan a nosotros cuando por amor al Señor nos arrepentimos
de nuestra vieja vida nos convertimos. Tal vez yo no estoy entendiendo a Dios porque todavía estoy amando las tinieblas. No comprendo la luz porque es que siempre estoy mirando las tinieblas. En 1 Juan 3 se habla por qué muchas personas no entienden a Dios. Dice 1 Juan 3 en el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Ni siquiera conocen ni reconocen por qué nuestra transformación, por qué ahora ya vamos de esta vida a la vida eterna, porque ya no somos ciudadanos del mundo del pecado y somos ciudadanos del cielo. ¿Por qué? Porque por no amar a Dios no pueden conocerlo a Él. Entonces aquí debemos dar gracias porque el amor nos hace entendidos. Por medio del amor yo puedo entender el propósito, porque al final de cuentas el amor a Dios se va a extender en amor al prójimo y a mí mismo. Entonces ya yo por amor a Dios comprendo por qué por amor a mi esposa yo no le puedo ser infiel ni con mi mente. Por amor a mis hijos, porque amo a Dios y Dios perfecciona ese amor que yo tengo a mis hijos, entonces soy responsable con mis recursos para que no sea que por mis debilidades, por mis vicios, por mis ataduras, por mis caprichos, yo deje de proveer a mis hijos en lo que es necesario, porque por amor a ellos yo renuncio incluso no solo a mis ataduras, sino a las malas amistades, a las personas que no quieren el bien para mí, las personas que me apartan de casa por estar detrás de las concupiscencias de ellos y alimentan las mías. Entonces, dentro de esto, el amor a mí me hace entender por qué yo debo ser fiel, por qué tengo que perdonar, por qué tengo que pedir perdón también, por qué tengo que incluso extender esta verdad que yo conozco a los que no la conocen, porque por amor a ellos yo no les puedo negar el derecho que conozcan la verdad, no les puedo negar el derecho de que reciban la salvación. Recuerdo una vez que le compartí a una persona muy sencilla, muy humilde, muy campirana, muy del interior de nuestro país, y cuando recibe la palabra de Dios, lo primero que me dice, me voy corriendo a mi casa para decírsela a mis hijos y a mi esposa porque yo quiero que ellos también sean salvos. Era un taxista que me dejó en el punto de destino después que yo le compartí de Cristo y lo primero que me dijo fue, yo no voy a hacer carrera, me voy primero a hablar con mi familia. Porque amó la verdad y ese amor a Dios, ese amor de Dios que entendió, le hizo amar a su esposa, a sus hijos y decirle, yo les tengo que compartir pronto esto. Entonces el amor nos hace entendidos, nos hace comprender quién es Dios, nos hace a nosotros comprender por qué debemos seguir en esa firme convicción, en esa firme conversión, en esa firme nueva vida y nos hace entender por qué desechando el pecado terminamos amando al prójimo y a nosotros mismos. Seguimos amando al prójimo y a nosotros mismos. Entonces, cuando no comprendo un pasaje, Señor, decirle, yo sé que esto es difícil, hay pasajes que son duros, hay que estudiarlos, pero incluso porque a veces son duros o porque el lenguaje es difícil. Esta es una interpretación que puede tener toques personales, así que ustedes medítenla. Pero en mi parecer, muchas veces las cosas parecen oscuras para que con eso tengamos que escrutar más. Y hay pasajes que no me terminan de revelar, hay palabras que para mí son como difíciles. Entonces, por amor a la verdad, me pongo a explorar esa verdad, a escrutar la palabra de Dios para conocer porque amo su palabra y en su palabra quiero echar la red. Entonces, crezcamos en amor para que podamos entender más las cosas secretas de Dios. Y como vimos al principio de este tema, como vimos en Deuteronomio 29, ¿recuerdan? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las quiere revelar. Pero para eso necesita que seamos hijos. Y para que siendo hijos se la podamos transmitir a nuestros hijos para siempre. Él necesita que nosotros seamos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, para entonces con esa potestad amemos guardar los mandamientos. Porque al final de cuentas, como dice Juan 14:15, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Si no me amas, no vas a guardar mis mandamientos, porque ni siquiera los vas a comprender. Entonces, en ese sentido, les invito a que crezcamos en el amor, porque el amor nos hace entendidos, nos hace sabios, nos hace prudentes, nos hace reconocer que en Dios está la verdad y no en nuestros apetitos, gustos o debilidades. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque tú quieres que seamos sabios, porque la falta de sabiduría, la necedad
el pensamiento secado, el pensamiento chiquito, es que nos hace a nosotros infelices. Es aquello que nos hace perder la gran oportunidad de caminar en tus rumbos, caminar sobre esta senda que has puesto en nosotros, que es el Evangelio. La falta de amor no nos hace entender que debemos estar sobre esa senda y que calzados nuestros pies con el Evangelio de la paz, entonces ya no sufriremos innecesariamente porque entendemos la perfección de tus propósitos y entendemos el sufrimiento que nos causa amar las tinieblas, donde nos seguimos golpeando, tropezando, cayendo y desorientando, haciendo perder a los nuestros. Por eso hoy, Señor, te damos gracias, porque tú nos has puesto la clave aquí. Crecer en el amor para crecer en el entendimiento. Y al crecer en el entendimiento, vamos a encontrar más razones para querer crecer en el amor. Por eso yo bendigo a esta iglesia, a este pueblo, y yo te pido que, sobre todo, Espíritu Santo que estás dentro de nosotros, del que escruta todas las cosas, pon en manifiesto cuáles son las sombras que no nos permiten ver tu luz, cuáles son las tinieblas que nos entretienen para no mirar la luz resplandeciente de Cristo. Y sigue enamorándonos de ti mismo, para que podamos entenderte cada día más con gozo, con satisfacción y con seguridad. Bendice a este pueblo, Señor, haciéndolo crecer en tu verdad. En nombre de Jesús. Amén.